Muy buenos días, tengan todos los presentes. Buenos días. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, señor comisionado. Señores comisionados, buenos días. Como lo instruye el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Presente. Santos. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Solicito a los presentes ponernos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 10:10 del día de hoy, 23 de noviembre del año 2015, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 45 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del año en curso. Gracias. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 346, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Del recurso de revisión 352, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco. Del recurso de revisión 357, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Del recurso de revisión 359, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 362, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 345, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, y del recurso de revisión 346, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso de revisión 322, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Del recurso de revisión 328, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Del recurso de revisión 329, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Educación. Del recurso de revisión 334, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Del recurso de revisión 338, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 340, diagonal 2016, ponencia 3, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura de sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos. En el orden del día, el punto número 4, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 15 de noviembre del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa de la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del año en curso con 3 votos a favor.
Desahogo el punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resolución respectivas. Muchas gracias, comisionado presidente. Adelante, comisionada. Buenos días, Buen comisionada día. Leida, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Presento a consideración de este pleno 6 proyectos de resolución de igual número de recursos de revisión que en su momento fueron turnados a sus respectivas ponencias. Y después de haber emitido sus observaciones y comentarios, presento el proyecto final de cada uno de ellos. El primer recurso es el recurso 346-2016, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Miguel González Garrido, en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente: copia en versión electrónica de la cuenta pública 2008. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, emitió un acuerdo, una respuesta, en el que se le hizo de su conocimiento que no tenía la información y que se encontraba, primero dijo que no la tenía digitalizada y que se encontraba para su disposición en consulta directa. El particular se inconforma y señala que le declaran que es inexistente la información sin cumplir con el procedimiento de búsqueda que prevé la ley. Procedimos a analizar las actuaciones del expediente y en primer lugar advertimos que el titular de la unidad de transparencia remitió esta solicitud para su atención a 2 direcciones, a la Dirección de Finanzas y a la Dirección de Programación. Ambas direcciones fueron uniformes en precisar de que no contaban con la información. En primer lugar, la directora de Finanzas, que es la contadora María de los Ángeles Carrillo, señaló que en esta dirección no se cuenta con ninguna versión electrónica de la cuenta pública 2008. Es decir, no dijo que no existía, simplemente que no cuenta en versión electrónica, digitalizada. Por su parte, el director de programación precisó que esa dirección no cuenta con la base de datos de la información presupuestaria del ejercicio fiscal 2008. Tampoco se pronunció respecto a la inexistencia, sino simplemente que no tiene la información digitalizada. El titular de la unidad, en su informe de alegatos, se excedió en cuanto a su razonamiento, porque si bien estas 2 áreas dijeron que no contaban electrónicamente, él fue más allá y señaló que con base en el artículo 30 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solamente existía la disposición de conservar archivos por 5 años y que por esa razón, toda vez que la información databa de 2008, habían transcurrido más de 7 años y por ello no contaba con la información. Analizamos el artículo citado, que es el artículo 30, precisamente de esta ley el artículo 30, del Código Fiscal de la Federación, que señala que las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservar la disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del artículo 28 de este código. En el segundo párrafo dispone: la documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad deberán conservarse durante un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones en ellas relacionadas. Y bajo ese tenor, pues evidentemente transcurrieron más de 5 años. Analizamos este expediente a la luz de lo que les acabo de exponer y advertimos que pues existe una inconsistencia. Por un lado, las áreas que pueden tener la información requerida no se pronunciaron sobre inexistencia, se pronunciaron en el sentido de que no la tienen información electrónica. Es decir, podemos presumir que físicamente sí la tienen. Y por otra parte, la conclusión del titular de la unidad es en el sentido de que no existe porque ya pasó el tiempo legal para tenerla bajo su disposición. En ese tenor, pues advertimos que esta inconsistencia y evidentemente no nos permite tener certeza legal de qué pasó con la información requerida. Por tal motivo, se revoca esta determinación del sujeto obligado para efecto de que haga la búsqueda exhaustiva. Si se tiene que digitalizar la información, tendrá que hacerse, pero debe pronunciarse porque no hay que perder de vista el pronunciamiento formal, oficial, que hicieron 2 directores respecto a la búsqueda de esta información. Por lo tanto, se revoca. El recurso 352-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Manuel Jiménez Ocaña en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco. Yo creo que es el primer recurso que me toca resolver de este sujeto obligado, casi no ha tenido recursos este tribunal. Esta persona requirió del tribunal: solicito
cuánto debe cada uno de los 17 ayuntamientos del Estado por concepto de laudos laborales. La titular de la Unidad de Transparencia convocó al Comité de Transparencia, en donde le hizo de su conocimiento que dentro de las atribuciones legales que tiene ese tribunal no se cuenta la de conocer los procedimientos laborales y por consiguiente, pues los laudos laborales, sino que quien tiene la competencia es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que precisamente resuelve los conflictos laborales de los servidores públicos del Estado y de los municipios. El comité en esta sesión ordinaria confirmó la exposición de la titular de la unidad y declinó la competencia al Tribunal de Conciliación e instruyó a la unidad que emitiera el acuerdo de incompetencia. Todo eso se hizo conforme al procedimiento legal, se hizo el acuerdo de incompetencia y se notificó al particular. Sin embargo, existieron dos detalles. Primero, cuando le notifican al particular, no le notifican esa respuesta, sino le notifican otra respuesta de otra solicitud. Evidentemente, el particular se inconforma y señala que lo que le respondieron no coinciden con lo solicitado. Durante la substanciación del recurso, la Unidad de Transparencia advierte esta equivocación y notifica por estrados al particular el acuerdo de incompetencia que en su momento debió haberlo hecho y que por alguna cuestión no se hizo, ¿no? Y le notifica la incompetencia. Sin embargo, existe el segundo punto que advertimos, es que declina la competencia muy bien al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pero como tal, este tribunal no es un sujeto obligado. Se encuentra adscrito a la Secretaría de Gobierno, por lo tanto, debió haberle dado los elementos al particular de decirle dónde se encuentra, ante qué sujeto obligado debe requerir esta solicitud. Es decir, ante la Secretaría de Gobierno, ante el Sistema Infomex Tabasco o de manera física, específicamente a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, que en este caso es Secretaría de Gobierno. Por tal motivo, pues, se modifica este acuerdo de incompetencia para efecto de que se haga la precisión correspondiente. El recurso 357-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse José Perdomo en contra del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Centro Tabasco. Esta persona requirió lo siguiente: solicito la propuesta económica de los participantes, personas físicas o morales, de la licitación pública estatal número 5606-4004-16 del municipio de Centro sobre la adquisición de reactivos químicos. El sujeto obligado emitió un acuerdo de disponibilidad en donde le proporcionó precisamente lo requerido al particular, la propuesta económica de los que participaron, de las empresas participantes en este proceso licitatorio. Esta documentación fue presentada en versión pública en la que se testaron los nombres y las firmas de los participantes. El particular se inconforma y aduce que se le proporcionó incompleta la información y que por esa razón recurre a la respuesta otorgada. Durante el trámite de este recurso de revisión, el sujeto obligado emitió un nuevo acuerdo complementario con la finalidad de sobreseer el asunto, en donde en esta nueva actuación adjuntó el acta de la sesión del comité, porque en la primera actuación, donde notificó el acuerdo de disponibilidad en versión pública, no hubo comité de transparencia. Es decir, aparece testado, pero sin el sustento jurídico de la actuación del comité de transparencia. En esta segunda actuación adjunta el comité de transparencia. Sin embargo, advertimos en primer lugar que la fecha del acuerdo es una y evidentemente la del comité es muchísimo tiempo después. Es decir, que inicialmente de manera unilateral se testa y después se justifica por qué se testó. Y esa es la segunda actuación, donde se reitera la postura del comité de testar nombre y firma de los participantes, de los proveedores, de los contratistas. Procedimos a hacer el análisis correspondiente y en primer lugar, pues advertimos, no puede ser a posterior la actuación de un comité de transparencia. ¿Cuál es el procedimiento correcto para elaborar una versión pública? Bueno, en primera instancia, pues evidentemente ante la posible aviso de que una información puede tener datos personales, el titular de la unidad tiene que convocar al comité de transparencia. El comité sesionará y en esta sesión dirá si confirma o no la clasificación de la información como confidencial o como reservada. Si estima que es confidencial y advierte que es posible dar la información
testando los datos personales allí contenidos, instruirá a la unidad para decirle qué datos debe testar, fundamentándose para ello en los lineamientos técnicos generales que tenemos en materia de clasificación y desclasificación de la información que el Sistema Nacional ya emitió y que hemos comentado en otras ocasiones. Ese debe ser el procedimiento. Después de que haya sesionado el comité, entonces ahora sí, la unidad de transparencia, con base en la determinación del comité, elaborará la versión pública. Pero no puede ser a la inversa, de que primero se haga el acuerdo, se haga la versión pública y ya semanas después el comité sesione y confirme y valide esta actuación. Evidentemente, ahí ya tenemos un desfase en este procedimiento. Pero segundo, analizamos la naturaleza de la información testada, la información clasificada como confidencial. Y tenemos que, en primer lugar, el nombre de un contratista no puede ser testado. Si bien es cierto, es un dato personal, también lo es que al momento en que participa en un proceso licitatorio, su nombre se torna público. Por algo muy sencillo. Hay una obligación de transparencia común, que es la de publicar el padrón de proveedores. Y ahí se publica el nombre del proveedor. Si yo quiero participar en un proceso licitatorio de cualquier naturaleza, tengo que inscribirme en este padrón. Entonces ya mi nombre se torna público, porque además es una obligación legal el publicar mi nombre. Entonces, en ese tenor, ya tenemos que el nombre es público, no lo puede testar. Segundo, la firma del representante legal. Si bien es cierto, todavía está participando en un proceso licitatorio, en esencia sigue conservando su naturaleza de ser restringida, porque es información confidencial. Pero si a ese proveedor le es asignado el contrato de prestación de servicio, su firma se torna pública al momento en que ya resulte adjudicada la obra o el contrato de prestación de servicios o lo que se haya licitado. Es decir, hay dos momentos de la firma del representante legal. Participa en proceso licitatorio, su firma sigue conservando el estatus de ser personal, firma el contrato, ya se torna pública. ¿Sí? Entonces, en ese tenor, es evidente que aquí no se observó esto que les acabo de comentar y por ello se modifica la respuesta de este sujeto obligado. El recurso 359-2016 también fue interpuesto por quien dijo llamar José Perdomo y también en contra del municipio de Centro. Esta persona requirió de la Dirección de Finanzas Municipal los documentos, entre paréntesis, órdenes de pago, que amparen los pagos hechos a los proveedores en el trimestre junio-agosto 2016. ¿Okay? Y además precisó que lo requiere desglosado por unidad generadora del gasto, fecha y bien o insumo proveído al ayuntamiento. En una primera instancia, el sujeto obligado atendió esta petición y entregó 2,356 hojas de órdenes de pago. Realmente fue un trabajo arduo porque implicaba pues analizar cada una de las órdenes de pago que en su momento presentó, digo, todo lo que debe contener una orden de pago, y procedimos a hacer un análisis orden por orden, no individual, de las 2,356 órdenes de pago. Y la conclusión de este análisis nos arrojó lo siguiente. Cabe señalar que el recurrente se inconformó porque considera que está incompleta la respuesta. Advertimos que hay órdenes de pago que dicen 1 de 5. ¿Y eso qué quiere decir? Que la orden consta de 5 hojas, ¿no? La primera, pues, precisamente nos indica es la 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Y en los anexos de esa orden nos venían 4 hojas. Quiere decir que nos faltó 2. En otras decía 1 de 2 y nada más venía 1. En fin, estaba incompleta esas órdenes de pago. Segundo, trae un número consecutivo, todo intercambiado, que no nos permitía advertir el pronunciamiento del sujeto obligado de cuántas órdenes de pago está remitiendo. Entonces, también ahí está incompleta esta parte. Y además, hay un número escrito a mano que no nos permite advertir con exactitud a qué se refiere. Es un número de cuenta bancario, ¿qué dato es? Todas las órdenes de pago traían escrito un número diferente, distinto, ¿no? Pero además, adicional a todas estas órdenes de pago, nos anexaron una serie de informaciones que no tienen relación con el tema. Sin embargo, hay datos personales en ellos contenidos. Hay fichas de pagos específicas a proveedores, hay pagos electrónicos, hay copia de un cheque, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta fue muy clara, el requerimiento fue muy exacto. Órdenes de pago.
órdenes de pago y nos están dando información adicional. Y que pues se requiere un tratamiento especial porque contiene información de tipo personal y que evidentemente para poderlo proporcionar tiene que haberse convocado al Comité de Transparencia. Por todo ello, es evidente que se revoca esta actuación del sujeto obligado porque no pasó por el Comité de Transparencia ante la información que hay de carácter personal y por ello se ordena al sujeto obligado que convoque al comité para que una sesión confirme la clasificación de información confidencial y, si de ser el caso, elabore la versión pública de lo mismo. Por lo tanto, se revoca. Y el último proyecto que les presento es el recurso 362-2016, que fue interpuesto por quien dijo llamarse Javier Herrera Escamilla, en contra del municipio de Macuspana, Tabasco. Esta persona requirió copia en versión electrónica y pública de los recibos de nómina electrónicos CDFI que fueron expedidos a nombre del C. Alfonso de la Cruz García del mes de enero a la fecha de la solicitud. ¿Okay? El sujeto obligado de este municipio, a través de la Unidad de Transparencia, emitió un acuerdo en el que le dijo que, para empezar, lo correcto es CFDI y no CDFI, como erróneamente lo puso el particular. Y segundo, que no podía proporcionar la información porque contenía datos personales y que, ya que se refería a los comprobantes fiscales digitales que se obtienen a través de Internet y que no tenía la autorización de los particulares, pues, para dar la misma. El particular se inconforma evidentemente ante al no haber recibido la información. Procedimos a realizar el pedimento del particular y efectivamente advertimos que es un documento que se genera a través de Internet, que los sujetos obligados tienen que enterar para el pago de los impuestos correspondientes y efectivamente contiene este tipo de documentos una serie de datos personales, pero también contiene datos públicos. Entonces, equivocadamente, la unidad, de manera unilateral, consideró restringir la información sin haberle dado la intervención al Comité de Transparencia, como hemos dicho en otras ocasiones. Si una unidad administrativa considera que determinada información contiene datos que deben ser clasificados como reservados o confidencial, lo primero que tiene que hacer es darle vista al Comité de Transparencia, a la Unidad de Transparencia, para que sea la unidad la que convoque al comité. Y el comité se pronuncie. Y este ejercicio pues ayuda, facilita para que un grupo colegiado defina si tiene razón o no tiene razón el titular de la unidad. Realmente los comités de transparencia, a diferencia de lo que muchos consideran que resulta ser un obstáculo, al contrario, facilita la labor de las unidades de transparencia porque permite que con mayor seguridad se atienda una solicitud de información. Y en este caso no se hizo. En el estudio que les presentamos en este proyecto, analizamos qué datos personales contenidos en estos recibos electrónicos deben testarse, como pueden ser el ACUR, la RFC, la clave interbancaria, el número de seguridad social, si tuviera alguna deducción de tipo personal, y también se analiza qué información debe ser otorgada al particular, como puede ser precisamente el nombre, las deducciones oficiales, etcétera. Por tal motivo, se revoca esta actuación del sujeto obligado para efectos de que el sujeto obligado proporcione una versión pública de los recibos requeridos por el particular. Y con este asunto, comisionado presidente, termino con mi intervención. Muchas gracias. Gracias por todo lo expuesto por la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Solicito al secretario ejecutivo someta en votación nominal de este Consejo las propuestas de los proyectos de resolución que ha presentado la ponencia 1. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel A favor. Arriaga de los Santos. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su permiso, presidente, comisionada Teresa Luna, Comisionada. a los medios de comunicación, al público asistente.
Me permito dar a conocer el sentido de los recursos de resolución correspondiente. El recurso 345 en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, se revoca. El recurso 346 en contra de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección se confirma. En ese sentido, el recurso de revisión 346 se solicitó copia certificada de minuta de trabajo de fecha 17 de julio de 2014 en relación a la presentación y entrega de proyectos productivos, lo cual se firmó en la sala de junta de la Cernapán. En un inicio, la unidad de transparencia efectivamente emite un acuerdo de disponibilidad donde se remitió al particular la minuta de trabajo de la Junta efectuada en las oficinas de Cernapán para la entrega de proyectos productivos de comunidades de Comalcalco, Cárdenas y Cunduacán, en la que también se participaron entidades públicas como fue Pemex y la Secretaría de Gobierno. Efectivamente, en el cumplimiento del requerimiento informativo se entregó una copia simple, constante de una hoja, y el argumento del sujeto obligado fue por no contarse con el original. El inconforme dice, pues evidentemente no se me entrega la información solicitada. En el periodo de prueba y alegato, los recurrentes no manifestaron ninguna cuestión adicional a su planteamiento original. El sujeto obligado reconsideró su actuación y emitió un nuevo acuerdo de disponibilidad para la entrega de la información y efectivamente dice estar en condiciones de entregar copia certificada de la documentación de parte de los recurrentes, pero evidentemente mandata a los pagos del derecho de reproducción. Esta actuación se hizo de su conocimiento en los estrados físicos y electrónicos. Del análisis podemos concluir que efectivamente, primero que nuestra propia ley en el artículo 147 mandata que el acceso de la información efectivamente es gratuito, pero en caso de existir costo para obtener la información, deberán cubrirse estos de manera previa a la entrega y no debe ser superior al costo de la certificación, que en este caso pues es mínimo, ¿no? Pero además hay algo muy importante de señalar. En el artículo 3 del reglamento interno de la Cernapán, es una dependencia de la administración pública centralizada, de manera que le son aplicables las previsiones contenidas en la Ley de Hacienda del Estado, misma que tiene por objeto regular los impuestos y los derechos. En el artículo 70 de dicho ordenamiento, establece que cuando a una dependencia le sean solicitados documentos físicos, como ocurre en esto, que es una copia certificada, los interesados deberán pagar por la expedición de la copia certificada, por la que no se tenga que regular de otra manera, sino simplemente por la hoja, que en este caso se mandata pagar, y efectivamente es una cantidad simbólica, de tal manera que la actuación del sujeto obligado, es importante decir, da el cumplimiento del requerimiento informativo. En primera instancia, entrega la hoja que contiene la información. Es decir, el volumen de la información ya se le entregó al solicitante en una primera actuación. Y la modalidad de entrega lo hace en una segunda actuación. Pero aquí lo más importante, que la información que le pueda interesar a los recurrentes ya se les está entregando. Si el documento de importancia es el documento certificado, no se viola el derecho que tienen ellos del anonimato, puesto que para hacer el pago respectivo puede ir cualquier persona, sencillamente con el acuerdo de disponibilidad, pagar los derechos que corresponda y se establece en la Ley de Hacienda, y entonces tener el acceso directo al documento certificado. El segundo recurso de revisión, 345, es en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco. Efectivamente, el recurrente Javier Herrera Escamilla solicita recibos firmados por Alonso de la Cruz García por el concepto de compensación al bono de partida 1344 de enero a la fecha. La Dirección de Finanzas emite un acuerdo de disponibilidad
y le dice que evidentemente el recurrente tendrá que identificarse de manera física, le pone a disposición la información, toda vez que por materia de seguridad se vulnera el derecho del servidor público. Evidentemente, yo creo que aquí es una pésima actuación del ayuntamiento, en primer lugar porque con los recursos que se le paga a los servidores públicos son públicos de entrada y se está pidiendo un recibo, entonces no hay ninguna consideración para señalar la modalidad de entrega ni argumentar que es por la seguridad íntegra del servidor público. En todo caso de existir datos personales, bueno, se debió haber convocado al Comité de Transparencia para que se teste esos datos personales y, por supuesto, se cumpla con los lineamientos generales de clasificación y desclasificación de la información, pero sobre todo que se le dé la intervención legal que corresponde al Comité de Transparencia. Por lo tanto, en ese sentido, se revoca la actuación del Ayuntamiento de Macuspana. Con eso doy por concluido mis dos asuntos, presidente. Gracias, comisionada. Una vez que hemos escuchado lo relativo a los proyectos de resolución de la ponencia a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, si no existe ninguna intervención, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal lo someta a este pleno. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo el punto séptimo del orden del día, que consiste en la propuesta de los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este pleno los siguientes proyectos. Tiene el uso de la voz la comisionada Leida. Presidente, para que se instruya a la Secretaría Ejecutiva, me excuse de los recursos de revisión RR 328/2016 y RR 329/2016 concerniente a la Secretaría de Educación. Si bien es cierto que estas solicitudes fueron muy posterior a mi renuncia, lo cierto es que para evitar cualquier suspicacia me evite de conocer de estos asuntos. Muchas gracias. Se presenta a consideración de este honorable pleno el recurso de revisión 322 del 2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. Se propone confirmar. El recurso de revisión 328 en contra de la Secretaría de Educación se propone revocar. El recurso de revisión 329 en contra de la Secretaría de Educación se propone modificar. El recurso de revisión 334 de este mismo año en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro se propone sobreseer. El recurso de revisión 338-2016 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro se propone revocar. El recurso de revisión 340 del Ayuntamiento del municipio de Centro se propone modificar. Dentro de estos asuntos tenemos el 322 en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro, en el cual le preguntan al sujeto obligado los motivos por los cuales no se ha iniciado un procedimiento administrativo en contra del director de programación, el C. Edgar Díaz Martínez. Y en el rubro de datos para facilitar la localización de la información, señala el solicitante, toda vez que esté inhabilitado por la Contraloría Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, por 20 años para ejercer cualquier cargo público. Por parte del sujeto obligado hay un acuerdo de disponibilidad de la información. Dice el solicitante que no está de acuerdo con la respuesta del sujeto obligado, toda vez que la respuesta no es congruente con lo solicitado. En el análisis que se realiza por parte del ITAIT, vemos que el Ayuntamiento del municipio del Centro no ha iniciado ningún procedimiento administrativo en contra del servidor público que funge como director de programación de dicho sujeto obligado. El ente demandado turnó la solicitud a la Contraloría Municipal, que es el área competente para conocer sobre los procedimientos administrativos iniciados a servidores públicos, de acuerdo a lo que establece el propio reglamento de la Administración Pública Municipal. Dicho órgano de control dio como respuesta a la solicitud manifestando que
se realizó una búsqueda y no se encontró inhabilitación en su contra a la fecha en los archivos de la Contraloría Municipal y que no se cuenta con evidencia que demuestre que el C. Edgar Díaz Martínez Macías haya cometido algún acto u omisión para que sea objeto de un procedimiento administrativo. Igualmente se realizó por escrito la consulta a la Contraloría Municipal de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo. Obviamente estos documentos acompañaron al acuerdo de disponibilidad de información que elaboró el sujeto obligado. Ante la inconformidad del solicitante, el particular, el ente demandado emitió un acuerdo modificatorio al acuerdo de disponibilidad de información en el cual anexó el oficio recibido de la Contraloría del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual sostiene que el servidor público no se encuentra bajo procedimiento alguno, así como que no obra resolución por la cual haya sido sancionado. En ese sentido, se propone confirmar la actuación del ayuntamiento del municipio de Centro. Comisionado, me gustaría hacer un Sí, comentario. tiene el uso de la voz, comisionada. En este caso, evidentemente, se confirma la actuación del sujeto obligado porque se allegó de elementos para evidenciar que no existía la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo en contra de determinada persona. Sin embargo, desde el inicio, la pregunta no fue un pedimento de información, sino fue más que nada como un requerimiento de un punto de vista. Y en ese tenor, lo que debe haber hecho el sujeto obligado fue haberlo prevenido inicialmente, porque la pregunta fue en este tenor: dígame los motivos por los cuales no se ha iniciado un procedimiento administrativo. Es decir, se le está pidiendo un pronunciamiento al sujeto obligado. Y el derecho de acceso a la información no es esto. En todo caso, sería un derecho de petición. En el derecho de petición podemos presentar una queja, hacer un comentario, solicitar un punto de vista, pedir información, etcétera. El derecho de petición es amplio. Aquí en materia de derecho de acceso a la información es precisamente, como lo indica su nombre, acceso a información pública previamente generada o que se tenga la obligación de generar. Punto. Y aquí es el pedimento de un punto de vista. Sin embargo, admitió a trámite el sujeto obligado y bueno, tuvo que hacer todo lo que hizo para que le confirmáramos el acuerdo. Entonces, nada más el comentario es que en estos casos es factible la prevención de una petición de esta naturaleza. Gracias. Muchas gracias. En el recurso de revisión 329 en contra de la Secretaría de Educación, aquí le solicitan saber el último estudio de posgrado y cédula profesional que así lo acredite del profesor Miguel Baños Barbas. Y en el rubro de otros datos para facilitar la localización de la información, el solicitante establece profesor adscrito como director a la Escuela Secundaria Técnica 25 de Cunduacán, Tabasco. O sea, allí está señalando que es un servidor público, no está dejando lugar a dudas. Hay un acuerdo de disponibilidad de la información por parte del sujeto obligado. Sin embargo, el solicitante alega que no puede visualizar la información, es lo que él dice, que no le es posible ver el archivo con el formato de PDF que le están enviando. Nosotros en el análisis que hacemos de la información sí podemos ver, encontrarnos con la información y tenemos que ver aquí que lo que se le está solicitando al sujeto obligado, primero es un dato, que es el último grado de estudio, que es lo que están pidiendo, y luego es un documento, que es la cédula profesional del citado profesor. Vemos que el ente demandado, al momento de dar respuesta al requerimiento informativo del particular, hizo accesible un oficio emitido por la directora de profesiones y en el que comunica en cuanto al profesor Miguel Baños Barbas, que aparece asignado ante el Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones con la siguiente cédula, si nos da el número de la cédula y la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado al que corresponde. Tenemos que el interés informativo del solicitante no fue satisfecho a cabalidad por parte de la Secretaría de Educación, porque para tal efecto le proporcionó al solicitante el último grado de estudios, que es doctorado en Ciencias de la Educación, y las cédulas profesionales de cada uno de los estudios realizados por el profesor Miguel Baños Barbas.
Es decir, el ente demandado se limitó a proporcionar solamente datos. Sin embargo, no hizo entrega del documento requerido consistente en la cédula profesional. Por tanto, este órgano garante decreta que la respuesta otorgada no satisface cabalmente la solicitud de información presentada por el inconforme. Por lo tanto, se propone a este pleno que se lleve a cabo la modificación para que se entregue la información que está de manera muy concreta solicitando el particular. Entonces, Que era servidor público. sí, claramente señala que es servidor público. Entonces, en este sentido, la propuesta es para que se modifique. Si no hay algún comentario, Sí, nada más. adelante, comisionada. Este último recurso, comisionado presidente, efectivamente, como usted bien lo señala, aporta ese dato de que es maestro, evidentemente con el fin de evidenciar que se trata de un servidor público. Sin embargo, en la actuación del sujeto obligado no se advierte que haya turnado el pedimento a la Dirección de Administración o de Recursos Humanos o el área que esté a cargo precisamente de la contratación del personal para que se hubiera pronunciado y advertido si esa persona laboraba para la Secretaría, si dentro de su expediente personal se encontraban los documentos requeridos y se hubiera pronunciado en ese sentido. Sin embargo, no se dio ese tratamiento, sino se manejó como si fuera una persona indistinta y lo único que se hizo fue buscar en una base de datos públicas la información relativa a la cédula profesional. Por lo tanto, coincido plenamente con su proyecto, con la ponencia. Se debe hacer la búsqueda de esta información y atender que pidió dato y que pidió un documento. Es decir, dos cosas en una. Y se debe pronunciar sobre las dos cosas, no solamente sobre una. Gracias. Muchas gracias. Una vez que se han agotado el análisis de los proyectos que se presentan, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno la propuesta de proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. Procederé a recabar la votación nominal en dos bloques, dado la excusa que opera de la comisionada Leida López Arrasate. En los primeros 4 asuntos, en votación nominal se somete a consideración la propuesta de los proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido de la votación en los recursos de revisión 328, diagonal 2016, ponencia 3, y el 329, diagonal 2016, ponencia 3, donde opera la excusa de la comisionada Leida López Arrasate. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución fueron aprobados en el primer bloque por unanimidad de votos y en el segundo por mayoría de votos. Muchas gracias, secretario. Una vez que hemos concluido con el punto en cuestión, pasaríamos al siguiente, el octavo del orden del día, relativo a asuntos generales, tratándose de una sesión de carácter ordinaria. Invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la solicitud correspondiente. No, gracias. Bueno, pues en ese sentido, no habiendo ya más puntos que tratar, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 10:54 del día de hoy, 23 de noviembre del año 2016, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima sesión, que tendrá el carácter de ordinaria y que se celebrará el próximo lunes 28 de noviembre a las 14 horas en este mismo recinto. Muy buenos días y gracias por su presencia. Gracias.